Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza a las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Nuevamente nos encontramos, queridos amigos. Para nosotros siempre es un gusto poder tener este momento donde compartimos, basados en la palabra de Dios, los consejos inspirados que nos ayudan en nuestra caminata diaria, en la vida cotidiana que a veces está llena de perplejidades, de situaciones que no podemos resolver o de preguntas que no podemos contestar. Tenemos el auxilio de la palabra de Dios y tenemos el complemento del espíritu de profecía, que se trata del mismo espíritu que inspiró a los profetas de la antigüedad que escribieron las Sagradas Escrituras y que intervino poderosamente también en la mente, en los pensamientos de Elena White y que nos transmitió los consejos apropiados para los creyentes, los hijos de Dios del tiempo del fin. Para esta tarea siempre gratificante, llena de desafíos, pero alegre y gustosa porque inquirimos en los pensamientos de Dios tratando de buscar las respuestas, nos encontramos junto al pastor Bruno Razo. Gracias, Pastor Eber. Y en esta doble atracción, ¿no? Por un lado, un Dios que nos busca y por otro lado, nosotros que por esa búsqueda tenemos interés y necesidad de buscar a Dios. Claro. Se produce un encuentro maravilloso todos los días en su palabra y nosotros agradecemos a nuestros amigos y hermanos que nos dan esta oportunidad de entrar en la vida de ustedes y acompañarlos durante un momentito para profundizar en el mensaje de Dios y también para aplicarlo en nuestra vida. Y en este espacio, Creed en sus profetas, hoy nos detenemos en el capítulo 35 de Job. El capítulo 35 de Job está continuando Eliú. Eliú es el cuarto hombre. Es decir, había 3... El cuarto amigo. El cuarto amigo, ¿no? Habían 3 que ya hablaron, hicieron varias rondas. Eliú, al parecer, era más joven y por eso no se había atrevido a hablar, pero entra, ¿no? Entra en la conversación y empieza a increpar por un lado a los amigos y le dice: ustedes no saben argumentar, ustedes no han podido convencer a Job de su argumento. Yo voy a entrar, voy a hablar, así que escúchenme, tengo algo para decir. Eliú empieza una imprecación insistente a Job, que reconozca. Entre medio le dice Job: mira, si tú has hablado vanidad, ten por seguro una cosa, Dios no te va a escuchar, ¿no? Entonces, porque él había apelado a Dios, ojalá que Dios pudiera escucharme, que yo conociera el lugar de la morada de Dios, quiero ir allá, quiero presentar, estoy seguro que Él me escucharía. Eliú dice: momentito,
Si tú estás hablando vanidades, Dios no te va a escuchar. Así que surge la pregunta. Decimos siempre que Dios escucha, pero ¿será que Elena White nos dice si es que existe alguna oportunidad, ocasión o circunstancia en la que Dios no escucha a una persona? Muy buen planteo, muy buena introducción y muy buena pregunta. Y gracias a Dios que Elena de White también nos ayuda a encontrar una muy buena respuesta. En el tomo 3 de Mensajes Selectos, página 342, ella dice: estos hombres ponen a un lado el consejo que Dios ha dado y hacen precisamente las cosas que Dios les ha dicho que no hagan. Muestran que han escogido al mundo como su juez y en el cielo sus nombres están registrados como uno con los incrédulos. Cristo es crucificado de nuevo y es puesto a la vergüenza pública. Sepan estos hombres que Dios no escucha sus oraciones. Insultan su santo nombre y Él los abandonará a las bofetadas de Satanás hasta que vean su insensatez y busquen al Señor por la confesión de su pecado. ¿Quiénes? Los que ponen a un lado el consejo que Dios dio, los que hacen precisamente lo que Dios le dijo que no tenían que hacer, los que eligen el mundo como su juez en lugar de escoger a Dios como el conductor de su vida. Y el verdadero juez, ¿no? Entonces, llegó un momento que, o sea, si Dios te habla, y nosotros no escuchamos, ¿por qué deberíamos pretender que cuando nosotros le hablemos a Dios, Él nos escuche? Claro. Y mucho más que muchos de los problemas que a veces enfrentamos son el resultado de no haberlo escuchado a Él. Entonces Él dice, Él no va a escuchar. Pero Ever, yo quiero decir algo acá muy importante. Sí. Las dos cosas son importantes. Una, que Dios no escucha esa oración, pero que el tema no es definitivo. Y yo doy gracias a Dios por eso. Correcto. O sea, Dios va a seguir trabajando en mí. ¿Para qué? Para que yo reconozca mi pecado y para que yo, arrepentido, confiese, me acerque a Él y Él vuelva a escucharme. Entonces, las dos son dos caras de una misma moneda, ¿no? Él no escucha, pero no es que Dios cerró su oído definitivamente. Hasta que yo me acerque a Él de la manera correcta en que tengo que acercarme, reconociendo mi pecado y buscando perdón. Me parece altamente llamativo, pastor, el hecho de que Elena White menciona, Él los abandonará a las bofetadas de Satanás hasta que vean su insensatez, hasta que busquen al Señor, hasta que confiesen su pecado. Quiere decir que el hecho de abandonarlos a las bofetadas de Satanás no es definitivo, por lo menos no en este mundo. Lo que pasa es que, digamos, no está la frase allí, pero antes de esa bofetada hubo muchísimas caricias de Dios. Claro. Y a veces hay personas que no aceptan las caricias, que no le hacen nada a la caricia de Dios. Y cuando Dios deja de acariciarnos, inmediatamente el enemigo nos abofetea. Claro. Y a veces esa bofetada de Satanás nos hace reaccionar porque el dolor nos acerca a Dios de una manera diferente como no nos acercó la tranquilidad, la paz, la prosperidad y la bendición. Claro. Otra parte de la cita mencionaba... Perdón, y ese es otro asunto maravilloso de Dios. ¿Por qué? Claro. Porque Satanás, cuando nos abofetea, no busca acercarnos a Dios, pero Dios da vuelta, ¿no? Satanás abofetea para destruirnos y Dios usa hasta la bofetada del enemigo como un llamado de atención para reacercarnos a Él. En la primera parte de la cita parece mostrarnos que Dios ya había dado varios avisos a estas personas, ¿no? Estamos tomando el ejemplo de un grupo de hombres y habían hecho varias cosas. Dice que pusieron a un lado el consejo que Dios les había dado. No solamente pusieron a un lado el consejo, sino que hicieron precisamente las cosas que Dios les había dicho que no hagan. Y en esas condiciones creo que es humanamente imposible que Dios escuche, ¿no? O sea,
no podemos esperar que haciendo lo contrario, que sabemos que Dios quiere, no lo hacemos y después buscamos a Dios. Claro, pero acá hay otro elemento que hace más valioso este hecho. O sea, digamos, a ver, Dios no es un capricho que tenemos que hacer lo que Él quiere, porque es una divinidad que necesita ser satisfecha. Claro. Tenemos que reverenciar. No, resulta que eso es lo mejor para mí. Eso es lo mejor para mí. O sea, eso es mucho más que el tratamiento de un médico. Sin duda. Eso es mucho más que cualquier otra cosa que podamos recibir en la vida. Entonces, Él, así como el médico sabe qué darnos, el médico del alma sabe. Entonces, ¿por qué nosotros no vamos a escuchar? Entonces, ¿cuál es mi argumento para no escuchar? Entonces, Dios no es que por un capricho, que porque hay que apagar la sed de la divinidad. No. Es porque Él sabe lo que es mejor para mí. Porque Él me creó, Él me fabricó, Él me mantiene, Él me sostiene. Entonces, su orientación se torna indispensable. Gracias, pastor. Amigos, es tan importante buscar el consejo de Dios, saber que es verdad, en algún momento podemos rechazar a Dios, pero Dios no nos rechaza, siempre nos da múltiples oportunidades. Vamos a tener un espacio importante, una sugerencia para usted y enseguida retornamos. Hola, hoy tengo otra cita muy linda para compartir. El Dios del cielo luchó consigo mismo entre dejar que el hombre culpable pereciera o entregar a su cariñoso Hijo para que muriese por la raza humana. Los ángeles estaban tan interesados en la salvación del hombre que entre ellos se podía haber encontrado a quienes habrían renunciado a su gloria y dado su vida por el hombre que perece. Pero, dijo el ángel, eso no serviría de nada. La transgresión era tan enorme que la vida de un ángel no podía pagar la deuda. Únicamente la muerte e intercesión de su Hijo podía pagar la deuda y salvar al hombre perdido de la tristeza y la miseria sin esperanza. Qué linda cita, ¿verdad? Esta tú la puedes encontrar en este libro maravilloso, Primeros Escritos, escritos por Elena G. de White. Puedes descargar esta aplicación ingresando al App Store o al Play Store, buscando Elena G. de White. Una vez más, tenemos la oportunidad de presentar ante ustedes una invitación, un llamado de Dios. Si usted siente que Dios no escucha, si a usted le parece que Dios no escucha, puede parecer y hasta puede ser que Dios no escuche, porque nos hemos distanciado tanto de Él que no queremos escuchar su voz. Entonces, acérquese a Dios, reconociendo, pidiendo perdón y tomando un nuevo comienzo de relación con Él. Ahora, si usted ha mantenido su vínculo con Él y su comunión con Él, y le parece que no escucha, tal vez tenga que ver que la forma de respuesta y los tiempos de respuesta de Dios son diferentes a nuestros tiempos y a nuestras formas. En ambos casos, confíe y depende totalmente del Señor. Ahora vamos a orar. Señor, nos aproximamos a ti en primer lugar con un corazón contrito para pedirte perdón, porque ni siempre te escuchamos. Y no solo te pedimos perdón, sino que te pedimos por favor que nos escuches y que nos ayudes a vivir una vida diferente, más confiada, más dependiente, más consecuente con tu palabra, y danos el poder para escucharte permanentemente. Lo pedimos, lo agradecemos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esto ha sido Creed en sus profetas. Nos encontramos el día de mañana, Dios mediante, por la señal de Nuevo Tiempo, señal de esperanza.